Buenas amigos, una vez más con ustedes en nuestra secuencia de Cuéntame algo de fútbol. Y continuando con los 50 años de la Copa América que ganamos ese año 1975, queríamos contarles sobre alguna pregunta que siempre se hacen algunos hinchas, sobre todo en las nuevas generaciones, se preguntan ¿por qué Roberto Chale no estuvo en ese proceso de la Copa América? ¿Por qué Roberto Chale, que tenía menos de 30 años, no jugó esa Copa América de 1975, que la ganó evidentemente nuestra selección hace 50 años? Acá en esta secuencia de Cuéntame algo de fútbol, vamos a tratar de llegar acercarnos a la verdad, tratar de desmenuzar este tema, por lo cual el gran Roberto Chale, el niño terrible, a sus 28 años no pudo estar en esa selección que ganó por segunda vez la Copa América o el Sudamericano, como se llamaba antes. Se ha dicho muchas cosas sobre este tema, sobre todo por su estado físico, porque ya no venía jugando bien o de la mejor manera como el 69, como el 70 en la selección o como la U, el 67. Hay algo de verdad, pero hubo ahí un hecho, un detonante que terminó que Marcos Calderón lamentablemente ya no lo vuelva a llamar, a pesar de que Marcos Calderón desde un inicio del proceso siempre lo convocó porque él sabía o porque él creía que Roberto Chale todavía tenía magia en sus pies para poder colaborar con la bicolor o con la blanquirroja o con el equipo de todos. Antes de, como se dice, vamos a señalar que la última vez que Roberto Chale viste la camiseta de manera oficial, es decir, un partido oficial por la selección, fue el 5 de agosto de 1973. Fue en Montevideo, en el último partido de las eliminatorias ante Chile o el repechaje ante Chile, donde Chile nos gana 2-1 y nos elimina para ir al Mundial de Alemania 74. Esa fue la última vez que Roberto Chale viste la camiseta en un partido oficial. Ese partido Roberto lo jugó los 90 minutos. Ese partido Roberto no sobresalió como todo el equipo. Lamentablemente Chile nos da vuelta y nos corta esa posibilidad de llegar a Alemania 1974. El 74, ese fue el partido, fue el 73. El 74 no hubo ningún tipo de convocatoria a la selección para ningún partido amistoso, no hubo, cero estuvo la selección y llegamos a 1975. Bueno, en 1975 le dan la selección a Marcos Calderón y Marcos Calderón sí le da esa posibilidad a Roberto Chale con miras al proceso de la Copa América para poder integrar la blanquirroja. Por cuanto Marcos lo conocía muy bien, ¿no? Lo había dirigido en la U en los años 60, con Roberto Chale había campeonado el 66 y el 67. Es más, cuando Roberto Chale se pone por primera vez la camiseta de la U y juega, ahí hay una anécdota por contar en el futuro. Marcos Calderón fue su técnico. Bueno, por ese tiempo Roberto Chale tenía 28 años, estamos hablando de mayo, junio de 1975, hay que considerar que su cumpleaños era en noviembre. Sí, tenía 28 años y ese año en noviembre cumplía 29 años. Es decir, por este tiempo de sobra Roberto Chale hubiera jugado en la selección. Pero bueno, estaba jugando en el Sport Boys. Y en el Sport Boys tenía algunos problemas, sobre todo de pago. No estaba muy contento Roberto con su estadía en el Callao. Él había llegado al Boys el 74. No cumplieron buena campaña. El Cuadra Rosada del 75 fue casi catastrófico en términos económicos y Roberto
ya no entrenaba muy bien por cuando estaba con el problema si le pagaban o no le pagaban. Pero a pesar de eso, Marcos Calderón confiaba en él. Marcos sabía que de una u otra manera Roberto Chale, el niño terrible de la Bombonera, podía ser buen aporte al grupo por su experiencia. Es más, Marcos Calderón era un técnico que sacaba la mejor versión de cada uno de los jugadores. Y si era un jugador con experiencia, un poquito más de años, mucho mejor para Marcos Calderón, el técnico de la selección. Hay que recordar que meses después, ante Brasil, sacó esa gran versión de Enrique Loco Casareto, que pasaba los 30 años y nos dio 2 goles para llegar a la final posteriormente. Bueno, como les dije, Roberto Chale tenía 28 años, estaba jugando en el Sport Boys y Marcos lo convoca. Porque fue un sábado 17 de mayo que Marcos Calderón hace la convocatoria en el inicio de ese proceso para la Copa América 1975. Llama a 33 jugadores y Roberto Chale estaba en la nómina de los mediocampistas al lado de Perito Ruiz, Alfredo Quesada, Julio Aparicio, Hipólito Papi Estrada, José Velázquez, Raúl Párraga, Hugo Palomino y Guillermo Vargas, todos del torneo local, por cuanto sabemos que Teófilo Cubillas estaba en extranjero en el Porto y para esta primera convocatoria no lo convocó, evidentemente, ¿no? El martes 20 de mayo fue la primera plática en el estadio de Alianza Lima. Todos llegaron muy puntual, incluido Roberto Chale, quien se puso a disposición de Marcos Calderón y del preparador físico Juan José Tan. En todos los partidos de práctica, Roberto Chale estaba como titular. Es decir, Marcos Calderón lo consideraba por su experiencia, por su calidad y le da la oportunidad de estar en el cuadro titular. En junio se empezaron ya los partidos amistosos, en uno de ellos el primero ante un equipo nacional, luego lo contaremos hasta quién fue y en qué circunstancia fue. Roberto Chale estuvo de titular, se jugó un buen partido al lado de Alfredo Quesada y evidentemente Marcos Calderón decía, ¿no?, que iba a ser un buen aporte para este proceso. Y se venía el partido ante Resto de América, un partido que se iba a jugar en el Estadio Matute y evidentemente Roberto Chale estaba entre los 18 concentrados para ese encuentro ante el Resto de América, que era dirigido por César Luis Menotti. Estaba Tarantini, entre los jugadores Fillol, estaba Mario Alberto Kempes y el peruano Percy el Trucha Rojas. El partido fue un martes 10 de junio del año 1975 en el Estadio Alianza Lima, en el Estadio Alejandro Villanueva, y se le vio a Roberto Chale muy entusiasmado, muy motivado, e incluso una de las primeras fotos fue cuando Julio Meléndez Calderón, el capitán de ese equipo nacional ese día, presentó a Beláez, le dio la mano a Roberto, está con Jaime Duarte, está más atrás Bullo Ramírez, y bueno, esa es una de las primeras imágenes, y la otra, muy sonriente, hay una imagen de Percy Trucha Rojas, que como les dije jugó para el Resto de América y por ese entonces jugaba para el Independiente de Avellaneda, estaba al lado de Roberto Chale sonriendo ambos habían sido compañeros de la U entre los años 60 y principios de los años 70. Y cuando se posa esta foto, la última de Roberto Chale con la camiseta de la Franja Nacional, es la última vez que Roberto Chale defiende la camiseta nacional en un amistoso, evidentemente, porque cuando les dije el partido oficial fue ante Chile en el repechaje, pero este fue un amistoso, posa abajo, al lado de Andrés Segarra y Julio Aparicio. Está, no sé si serio o era su característica, Roberto, pero por su cabeza nunca pasó que iba a ser la última vez que el niño terrible se iba a poner la camiseta nacional en un partido amistoso donde
Marcos Calderón quería ver a todos ya enfrentarse para este proceso, el inicio de este proceso para la Copa América. ¿Cómo jugó esa tarde Roberto Chale? Es importante saber, ¿no?, cómo jugó Roberto, que tenía 28 años, que estaba próximo a cumplir 29 años y que muchos que de la época sabían que no estaba Roberto, no era el Roberto Chale de la selección peruana del 69 y el 70, no era evidentemente el Roberto Chale de la U, el 67, 68, 69. Pero ese día tuvo destellos de buen fútbol, ese día en Matute tuvo destellos de buen fútbol, pero en la segunda parte Marcos Calderón decide cambiarlo y lo reemplaza por Pedrito Ruiz. Pedrito Ruiz, que se hizo un pase magistral para el gol de Alfredo Quesada, porque ese partido queda 1-1, y ya le hemos contado en algunas oportunidades cómo quedó ese partido 1-1, gol de Alfredo Quesada por el cuadro nacional y gol de penal de Mario Alberto Kempes, el matador. Pero ¿qué dijo Ovación y qué dijo el diario La Crónica, principales medios de ese entonces? Ovación, la revista Ovación, dijo lo siguiente: bien Chale en el primer tiempo, lo que en básquet llaman pasador de pelota. Sobrio, tranquilo, se dio entero, solo falló un pase en la primera parte, pero mostró sus grandes cualidades. Eso fue el comentario de la revista Ovación para Roberto Chale, el partido ante el Resto de América. Sin embargo, el diario de La Crónica sí fue un poco fuerte con él, porque dijo lo siguiente: cuando salió, es decir, por Roberto Chale, caminó mejor el equipo nacional, acompaña la bola en vez de movilizarla más y absorbe todas las pelotas. Mal, pone el diario La Crónica. Pero Roberto Chale, evidentemente, era lo que se llama ahora, ¿no?, un personaje que puede ser tendencia en las redes sociales, un personaje que siempre acapara la atención. Y a la semana siguiente fue portada de Ovación. Y ya cuando salía una portada de Ovación, evidentemente significaba mucho. Era una foto, sí, pasada, pero era de ese entonces, ¿no? A partir de eso, con el transcurrir de los años, muchos han pensado de que por esta actuación, por ser el último partido de Roberto Chale, que todos saben que fue, muchos piensan que Marcos Calderón nunca más lo volvió a convocar. Ese es un error que muchos han tenido, incluido yo, ¿no? Pero bueno, ya empecé a investigar, empecé a indagar, y bueno, no es así. No es así, no es que luego de ese partido Marcos Calderón dijo ya no lo vuelvo a convocar a Roberto Chale, no es así. Marcos Calderón lo siguió considerando. Es más, yo conversé alguna vez con Roberto Chale y me hizo saber que Marcos Calderón siempre lo tomaba en cuenta, hasta que pasó el detonante que le vamos a contar. Y he hablado con algunos jugadores de ese proceso, o no, algunos jugadores de ese proceso, y me han dicho que sí, que para Marcos Calderón, Roberto Chale era pieza importante en esa selección. Por eso que se venían los partidos ante Ecuador, dos en Ecuador, valga la redundancia, es decir, uno en Quito, uno en Guayaquil y uno en Lima, y Marcos Calderón evidentemente lo tuvo en cuenta y lo llamó. O mejor dicho, no lo llamó, no lo sacó, porque esa nómina continuaba, ¿no? Esa selección continuaba. Luego el partido con el Resto de América siguieron entrenando y el grupo era el mismo, ¿no? Salvo que a la hora del viaje algunos no estaban considerados, pero Roberto Chale sí estaban considerados, y le vamos a mostrar este recorte del diario Última Hora con el titular que dice: equipo que mecha a Ecuador. Marcos ratifica esta tarde, digamos, la oncena, ¿no? Y está la foto de Roberto Chale con una camiseta de entrenamiento, y en el texto dice que va a jugar Roberto Chale ante Ecuador en Quito, conjuntamente con Alfredo Quesada y Julio Aparicio. Y en la leyenda de la foto dice:
Chale llevará la batuta de nuestra selección ante la selección ecuatoriana o ante Ecuador. Es decir, hasta días antes del viaje a Ecuador, de ese partido que lo iba a perder Perú 6-0, Roberto Chale no solamente estaba en la lista, sino que también iba a ser el titular. Sin embargo, horas antes del viaje a Ecuador, ocurre algo que fue el detonante para que Roberto Chale no viajara. Algunos piensan que Roberto Chale cometió una indisciplina, que no se presentó al último entrenamiento. No. Los dirigentes de la Asociación de Fútbol Profesional, presidida por Augusto Molal, se dieron cuenta que Roberto no podía salir al extranjero o salir afuera del país porque tenía un problema de impuestos. Y de esta manera, cuando Marcos Calderón le comunican esto, se incomoda y rápidamente pone en la lista a Raúl Parra para el viaje, y César Cueto, que había sido convocado días antes y que no iba a viajar, también le hacen los papeles para que viajen para el segundo partido, ese es para Guayaquil. O sea, Marcos Calderón tuvo que reaccionar muy rápido para poder solucionar este impasse. Pero ¿qué pasó? Con exactitud le contamos lo siguiente. De acuerdo a la información del diario Correo de esa época, pone lo siguiente. El problema de Roberto Chale es el encontrarse impago en los impuestos a la renta correspondiente al año anterior, es decir, 1974. Tenía un problema de deuda y esto impidió que Roberto pueda viajar a Ecuador. Ante esto, los dirigentes, que era normal, le hicieron saber a Marcos Calderón que a futuro había un problema. Como el debut y el segundo partido era en el extranjero, el debut ya oficial de Perú era en Santiago de Chile, el segundo era en Oruro, Marcos ya no podía contar con Roberto Chale. Y evidentemente que Marcos sabía el problema que se estaba generando y les dijo a los dirigentes que él lo iba a ver tras el regreso de Ecuador. ¿Qué pasó en el partido con Ecuador? Ya todos saben que en Quito Ecuador nos gana 6-0, generándose en nuestro país un problema. Tanto es así que un poco más y el INREG o el gobierno decidía casi decide que no participe en la Copa América, y hasta dijeron algunos dirigentes que podían hasta pagar la multa. El segundo partido ya aminoró todo porque en Guayaquil pierden 1-0. Sin embargo, el regreso se había generado todo este problema, una ola de críticas ante la selección, y Marcos Calderón, que ya no quería más problemas, tomó esa drástica decisión de ya no convocar a Roberto Chale. Así es, amigos, así ocurrió este hecho de los impuestos, así se generó este impasse y así se decidió, o bueno, lo decidió Marcos Calderón conjuntamente con los dirigentes, que Roberto Chale ya no podía continuar con la selección porque no podía viajar al extranjero o salir del país. Lamentablemente así acabó el ciclo de Roberto Chale en la selección. Hubiéramos querido nosotros, por todo lo que dio la selección, que el final de Roberto Chale hubiera sido otro. Tal vez, no sé si titular en una final de Copa América, pero por lo menos en la delegación para tener ese título de la Copa América del 75. Sin embargo, no fue así, por los motivos ya expresados. Eso fue en junio. En julio se juega antes Chile, se empata 1-1, en Oruro le ganamos 1-0 a Bolivia. En agosto ocurre algo con Roberto Chale. Tiene un impasse con el Sport Boys y por mutuo acuerdo con los dirigentes, muchos problemas económicos hubo en ese año para el Sport Boys, decide que ya no podía continuar Roberto Chale en el Sport Boys.
Es decir, en agosto de 1975, en pleno proceso de la Copa América, Roberto Chale se queda sin jugar. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido una selección? Tal vez sí continuando con la selección entrenando, básicamente eso, pero bueno, no se pudo hacer nada más. Hasta que siguió la campaña de Perú, en octubre campeona Perú con gol de Sotil en Caracas ante Colombia, y Roberto Chale tuvo que ver esa final evidentemente en la televisión, porque en ese momento no solamente no estaba en la selección, sino que no tenía equipo donde jugar. ¿Qué pasó luego? Le vamos a contar cómo termina Roberto Chale ese año 1975, donde toda la segunda parte del año no juega por ningún equipo, porque dejó de pertenecer al Boys y ya no estaba en la selección. En noviembre de 1975, es decir, un mes después de la final de la Copa América del 75 y días antes de cumplir 29 años, Lyman Gallo, que lo estaba buscando Roberto Chale para hacerle una entrevista, lo encuentra de casualidad, de acuerdo a la versión de la revista Ovación, lo encuentra por la intersección entre la avenida Tingo María y Venezuela. Roberto trabajaba en la empresa de Prieto, el presidente del Boys, y hacía algún tipo de ventas de esta empresa. Bueno, lo encuentran e impactan Lyman Gallo Gallito, que era del staff de Alfonso Pocho Rospilosa, y le dice: oye, te estoy buscando, quiero entrevistarte, quiero una entrevista, y se realiza esta entrevista que sale a mediados de noviembre en la revista Ovación con el título de ¿Qué pasa, Robert? Ese fue el titular. Y entre otras cosas, evidentemente, para la crónica que estoy contándoles, tengo que mencionar principalmente qué pasó con este problema de los impuestos. Sobre esta deuda, Roberto Chale cuenta lo siguiente. Mira, hermano, le dice a Lyman Gallo, debo 1,5 millones de soles y de ellos solamente 600,000 de impuesto. La suma restante es por mora o multa. La deuda al fisco no es de ahora, corresponde a los años 68, 69 y 70, es decir, cuando jugaba en la U. Del 71 a la fecha he pagado puntualmente mis impuestos y si hasta el momento no he arreglado mi situación, aparte de que no estoy en condiciones de hacerlo, es porque he presentado una apelación que espero que se vea pronto. Responde Roberto Chale ante la pregunta de Lyman Gallo de que él había sucedido con este tema de los impuestos que le había generado este problema con la selección. Luego Lyman Gallo le repregunta, ¿en qué consiste la apelación? Y Roberto contesta lo siguiente, muy sencillo, lo que se me ha computado como impuesto no se ha deducido de alguna declaración mía. Ojo a esto, son cifras que ha dado a conocer la federación, en la etapa cuando estaba en la selección, y Universitario de Deportes, y en realidad dicha cifra no concuerda con mis ingresos. Se ha elevado la cifra y en razón de ello mi reclamo. O sea, Roberto Chale está explicando que cuando declararon esas cifras no las hizo él, sino la federación y Universitario de Deporte no correspondía a lo que él ganaba. Luego continúa Roberto Chale explicando lo siguiente, o respondiendo lo siguiente, si hubiese hecho mi declaración y me tocara pagar lo que dicen, no habría ningún inconveniente en hacerlo, ya que soy un ciudadano como cualquier otro, no tengo por qué tener prerrogativas especiales. El hecho que sea buen jugador de fútbol no tiene nada que ver con mis impuestos, ya que de ser así, muchos cracks no habrían pagado tampoco. Luego dijo lo siguiente, si algún club se interesa por mis servicios y se aviene a pagar mis impuestos, no me preocuparía por la apelación, ya que si bien es cierto yo dejaría de percibir dinero por el pase que me pertenece, no tendrían inconveniente en sacrificar estos ingresos para que quede libre de esta preocupación de la deuda. Lyman Gallo le hace saber que si era cierto que había una oferta de México y que esto le solucionaría el problema de que el club mexicano pagara esta deuda, y Roberto responde lo siguiente, Dios quiere que sea así, no puedo ocultarte que hay interés de un club mexicano.
Luego le cuenta que trabaja en esos momentos como vendedor de la firma Planchas, propiedad de Augusto Preto del Sport Boys. Cuenta que su ingreso mensual está entre 40.000 a 50.000 soles de la época, evidentemente. Trabaja de 8 a 5 de la tarde y que cuando era jugador del Boys él percibía de mensualmente 75.000 soles mensuales, de los cuales muchas veces no le pagaban. Y como vendedor extra, en ese momento también era vendedor, le ganaba, o le pagaban, perdón, 25.000 soles aproximadamente. Había dificultades en el Boys, por eso que se generó este impasse y dejó de pertenecer al cuadro rosado. Ese más o menos fue lo que le respondió Roberto Chale, más otras cosas que será materia de otra crónica de Cuéntame algo de fútbol. Pero ¿cómo termina Roberto Chale el año? Bueno, el interés del club mexicano se desvaneció, finalmente Roberto se queda en el Perú, pero el fútbol tiene muchas sorpresas. El fútbol tiene imprevistos, pero también momentos insospechados. Y hubo una sorpresa para Roberto Chale. En diciembre vuelve al fútbol. Increíble, pero cierto. En diciembre, el último mes del año 1975, Roberto Chale vuelve al fútbol. Pero ojo, no como jugador. Por primera vez en su carrera, debuta, o por primera vez en su carrera, vuelve al fútbol, o está inmerso en el fútbol como técnico. Debuta como entrenador a los 29 años, Roberto Chale. Muchos no lo saben, yo sé que es así. Y lo hace al frente de Defensor Lima. Defensor Lima, que ya no era el cuadro millonario, su ex equipo, que estaba en una crisis, que no estaba bien posicionado en la tabla de posiciones de ese descentralizado 1975. En ese diciembre de ese año, Roberto Chale debuta como entrenador. Y lo hace un partido en el estadio de Matute ganándole al Juan Auris de Calatayud, de Julio Meléndez, le gana 3-2. En un partido donde tenía, entre otros jugadores, a Chacaltana en el arco, estaba Stucky, estaba Navarro, Quijay y Tecajo en la defensa. Ese Defensor Lima tenía a Guillén, a Oliva, Puchito, a Valdivia, a Titín Drago en la volante. Y adelante tenía a Cate Garranza, a Guillermo La Rosa, a Maita. Y con ese equipo, Roberto Chale debuta como técnico ganándole 3-2. En ocasión salió una página, recuerdo, que decía, calma Roberto, calma. Porque todo su temperamento como jugador lo expresó como técnico. Y gritaba, marca, Stucky, marca. Gritaba a los jugadores. Y en un momento dijo, pucha, que se sufre como técnico. Y esto que yo no lo comprendía ni a Marcos Calderón ni a Máspoli. Y cuando Pocho Ropigliosi lo llama para su programa Ovación en la radio, Roberto Chale le responde lo siguiente. Aló Pocho, debuté y gané. ¿Viste? Ahora voy con Defensora a la Copa. Acuérdate. Lamentablemente, Roberto, el final de descentralizado, que fue el primer mes del año 76, termina el descentralizado, no en diciembre, Roberto no llegó a la Copa. El Defensor Lima quedó en el puesto 14 de 18 equipos, que evidentemente no fue la culpa de Roberto porque él fue técnico de la última recta de ese descentralizado, pero también hay que decir que Roberto Chale no continuó más como técnico porque al año siguiente, en 1976, fue fichado por el Sporting Cristal y en los años siguientes regresó a la U. Pero es esa crónica que le vamos a contar en el futuro. Solamente hemos querido hablarles del por qué Roberto Chale no integró ese gran equipo de la Copa América que ganó el título al mando de Marcos Calderón. Investigué, corroboré información, crucé información y nos hemos acercado a esta verdad. Lamentablemente hubiera querido yo como amigo de Roberto que su ciclo en la selección hubiera sido diferente.
Tal vez, como le dije, integrar esa plantilla de la Copa América o de la selección y ser campeón. No sé si titular como suplente, pero estar en ese proceso, porque yo creo que por todo lo que dio Roberto en la selección, se lo merecía. Así es, amigos, llegamos al final. Un comentario, un like, como les vuelvo a decir. Suscríbanse, que se vienen mejores programas con historia del fútbol peruano. Cosas que muchos no lo sabían y que ahora lo tenemos como información fidedigna para que ustedes tengan una noción de lo que sucedió en los años 70, 60, 50, 80 o 90. Nada más, amigos, y hasta la próxima.